La discusión comenzó por dinero. Siempre era así. Estábamos sentados en la sala, mis padres en el sofá, yo de pie cerca de la puerta como si ya supiera cómo terminaría todo esto. La voz de mi padre era fuerte. La de mi madre, afilada. Nos debes, dijo mi padre. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Le pedí que explicara. No lo hizo. En cambio, mi madre azotó una carpeta sobre la mesa. Adentro había números escritos a mano, renta, servicios, despensa, incluso regalos de cumpleaños de años atrás, todos listados como deuda sin pagar. ¿Crees que criarte fue gratis? Espetó. Mi pecho se apretó. Nunca dijeron que nada de esto era un préstamo. Mi padre se puso de pie. Ahora sí lo es. Entonces gritó las palabras que nunca olvidaré. ¿Pagas o te vas de esta familia? Tú decides. La habitación quedó en silencio. Los miré. Los miré de verdad. Sin vacilación. Sin duda. Solo control. Durante años, había ayudado en silencio. Cubrí facturas cuando les faltaba. Me encargué del papeleo. Les di dinero sin llevar la cuenta. Nunca fue suficiente. Eres egoísta, dijo mi madre. Tus hermanos no actúan así. Claro que no. A ellos nunca les pidieron que pagaran. Hice una sola pregunta. Si pago, ¿alguna vez será suficiente? No respondieron. Esa fue mi respuesta. Asentí lentamente. Está bien. Ambos se relajaron, creyendo que habían ganado. Me voy, dije. Mi madre se rió. Estás de farol. No lo estaba. Fui a mi cuarto, empaqué una sola maleta y regresé en menos de 10 minutos. La sonrisa de mi padre se desvaneció. ¿De verdad lo vas a hacer? Preguntó. Sí, te vas a arrepentir, dijo mi madre con frialdad. No vengas arrastrándote de vuelta. Me detuve en la puerta. No lo haré, dije, porque esto no es una familia. Es una transacción. Salí con 50 pesos, una maleta y algo que nunca había tenido antes. Libertad. Lo que no sabían era que salir por esa puerta no era el final. Era el momento en que todo comenzaba a cambiar. Esa noche dormí en el sofá de un amigo. Sin comodidades, sin lástima, solo silencio. Y por primera vez en años, el silencio no dolió. A la mañana siguiente, apagué mi teléfono y fui al trabajo como si nada hubiera pasado. No le dije nada a nadie. No publiqué nada. No pedí ayuda. Simplemente seguí adelante. Dentro de una semana, encontré un cuarto pequeño para rentar. Barato, sin lujos, pero mío. Tomé turnos extra, recorté cada gasto innecesario. Dejé de enviarles dinero a casa, algo que nunca antes había hecho. Fue entonces cuando comenzaron las llamadas. Primero de mi madre. No quisimos decirlo así. Ven a casa y hablamos. Luego de mi padre. Estás siendo dramático. No respondí. Pasó un mes. Y con ese mes, mi cuenta bancaria creció lenta pero constantemente. Mi confianza creció más rápido. En el trabajo, empecé a ser notado. No porque fuera ruidoso, sino porque era confiable. Las promociones llegaron, las responsabilidades llegaron, la independencia llegó. 3 meses después de irme, mis padres aparecieron en mi trabajo sin avisar. Los observé a través de las puertas de vidrio antes de dejarlos entrar. Mi corazón latió con fuerza por un instante. Me pregunté si debería esquivarlos, si debería pedir a alguien que les dijera que no estaba. Pero los dejé pasar. Mi madre se veía cansada. Mi padre se veía enojado. Nos avergonzaste, dijo mi padre. Irte así. Sonreí con cortesía. Tú me dijiste que eligiera. La voz de mi madre se suavizó. No pensamos que realmente te ibas a ir. Ese es el problema, respondí. Me preguntaron sobre mi trabajo, mi renta, mis planes. Respondí con cuidado, brevemente, porque ya no tenían derecho a los detalles. Cuando finalmente mi madre preguntó, ¿y cuándo vas a regresar? Sacudí la cabeza. No voy a regresar. Su rostro cayó. Mi padre resopló. ¿Crees que ahora eres mejor que nosotros? No, dije con calma. Creo que soy libre. Se fueron sin despedirse. Esa noche me di cuenta de algo importante. No me extrañaban a mí. Extrañaban el control. Y entre más estable me volvía, más impotentes se sentían, porque el hijo al que creyeron que podían amenazar había elegido ponerse a sí mismo primero. Pasaron 6 meses.
Luego 9. La vida no se volvió fácil de repente, pero se volvió honesta. Pagaba mi propia renta, cocinaba mis propias comidas, tomaba decisiones sin miedo a ser castigado por ellas. Cada pequeña victoria se sentía más grande que cualquier cosa que hubiera logrado mientras intentaba complacer a mis padres. Y entonces llegó la llamada de mi tía. Tus padres están pasándola mal, dijo con cuidado. Facturas, deudas, están preguntando por ti. Al principio no sentí nada. Ni enojo, ni culpa, solo distancia. Una semana después, mis padres se comunicaron directamente por primera vez desde que habían aparecido en mi trabajo. Esta vez no acusaron. Preguntaron. ¿Podemos hablar? Contra mi mejor juicio, acepté. En mis términos. Lugar público, tiempo limitado. Llegaron temprano. Más viejos, más pequeños. La autoridad que alguna vez cargaron había desaparecido. Mi madre habló primero. No creímos que pudieras sobrevivir por tu cuenta. Dejé que eso se asentara en mí. No sobreviví, dije. Crecí. Mi padre aclaró la garganta. Necesitamos ayuda. Solo temporalmente. Ahí estaba. La transacción otra vez. Me incliné hacia adelante. Antes de responder, necesito preguntarles algo. Cuando me dijeron que pagara o me fuera, ¿les importaba lo que me pasara de cualquier forma? No respondieron. Eso fue suficiente respuesta. No les daré dinero, dije con calma. Pero tampoco voy a pelear con ustedes. Esto termina aquí. Mi madre empezó a llorar. Seguimos siendo tus padres. Sí, dije, pero yo no soy su plan de inversión. La voz de mi padre se endureció. Después de todo lo que sacrificamos. Me puse de pie. Ustedes no sacrificaron, dije en voz baja. Cobraron intereses. Dejé efectivo sobre la mesa solo para mi café y me fui. Esa fue la última vez que hablamos. No porque fuera cruel, sino porque finalmente entendí algo. El amor que viene con amenazas no es amor. Pero hubo una noche, unas semanas antes de esa última reunión, que casi lo cambia todo. Estaba solo en mi pequeño cuarto, con la lluvia golpeando la ventana, revisando mis cuentas en mi teléfono. El número era pequeño. Más pequeño de lo que esperaba ese mes. Había tenido un gasto médico inesperado, nada grave, pero suficiente para sacudir mi presupuesto. Me senté en el borde de la cama y por primera vez desde que me fui, el miedo regresó. No el miedo de antes, ese miedo de caminar sobre cascarones de huevo en mi propia casa. Este era diferente. Era el miedo de la libertad. El miedo de no tener una red de seguridad. El miedo de que quizás, solo quizás, me había equivocado. Me quedé mirando el techo durante un largo tiempo. Y en ese momento, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Lo contesté. Silencio al otro lado. Luego, la voz de mi madre. Tan suave que casi no la reconocí. Sé que no quieres hablar conmigo. Solo quería saber si estás bien. Colgué. No porque la odiara. Sino porque en ese momento no podía distinguir si me llamaba por mí, o por ellos. Y esa duda me habría costado todo lo que había construido. Esa noche no dormí. Me levanté a las 4 de la mañana, me hice un café y me senté frente a la pequeña ventana de mi cuarto. La ciudad afuera estaba callada. Y me hice la pregunta más difícil que me había hecho en meses. ¿Estoy huyendo o estoy avanzando? La respuesta no llegó de inmediato. Llegó lentamente, con el amanecer, cuando vi cómo la luz empezaba a tocar los edificios de enfrente. Estaba avanzando. Pero para avanzar de verdad, tenía que soltar el enojo también. Y eso fue lo más difícil. Más difícil que dejar la casa. Más difícil que decirles que no. Más difícil que verlos aparecer en mi trabajo. Soltar el enojo significaba aceptar que ellos nunca cambiarían, que nunca entenderían el daño que causaron, y que yo no necesitaba que lo entendieran para seguir adelante. Meses después, firmé el contrato de arrendamiento de mi propio departamento. Más grande, más luminoso, tranquilo. Enmarcé una sola frase y la colgué junto a la puerta. Elegirte a ti mismo no es abandono. A veces todavía pienso en aquella noche, los gritos, el ultimátum, el miedo. Y el peso que sentí cuando tomé esa maleta. Y el frío que hacía afuera cuando salí por primera vez a una noche que no sabía cómo iba a terminar. Pero también pienso en la mañana después. En el silencio del sofá de mi amigo. En cómo me levanté, me limpié la cara,
Y decidí que esa sería la última vez que alguien me haría sentir que mi presencia en este mundo tenía un precio. Recuerdo exactamente el momento en que entré a trabajar ese primer día después de irme. Mi jefe me saludó como siempre. Nadie sabía lo que había pasado. Y en ese anonimato encontré algo inesperado. Dignidad. Porque a veces la dignidad no llega con aplausos. A veces llega en silencio, cuando nadie te está mirando, cuando simplemente decides seguir aunque tu mundo acaba de derrumbarse por dentro. Y yo seguí. Un turno a la vez. Un día a la vez. Una renta pagada a la vez. Hubo momentos en que casi cedí. Una noche, recibí un mensaje de mi hermano menor. Solo decía, papá está enfermo. No supe qué hacer. Me quedé con el teléfono en la mano durante media hora. No sabía si era verdad. No sabía si era una trampa. No sabía si importaba. Al final respondí una sola cosa. Espero que se mejore. Y apagué el teléfono. Esa decisión me costó noches de sueño. Me costó dudas. Me costó preguntarme si algún día me arrepentiría. Pero lo que no me costó fue mi paz. Y después de años de no tener paz, eso valía más que cualquier otra cosa. Hoy, cuando la gente me pregunta sobre mi familia, no sé exactamente qué decir. Tengo una familia, supongo. Pero no es la que nació conmigo. Es la que construí. Los amigos que se convirtieron en hermanos. Las personas que me vieron trabajar sin preguntar nada a cambio. Los desconocidos que fueron más generosos con su tiempo y su respeto que mis propios padres alguna vez lo fueron. Y si alguien que está leyendo esto está parado ahora mismo cerca de una puerta, maleta en mano, sin saber si es correcto dar ese paso, solo quiero decir esto. No sé si lo que hay al otro lado te esperará con los brazos abiertos. No te voy a mentir. Puedes ser frío. Puedes ser solitario. Pueden pasar semanas antes de que sientas que tomaste la decisión correcta. Pero si las personas que se supone deben amarte te han convertido en una deuda, si han puesto precio a tu presencia, si alguna vez te han dicho elige entre el dinero y esta familia, entonces escucha bien lo que te digo. Esa no es una familia. Esa es una jaula con paredes pintadas de amor. Y la llave siempre estuvo en tu mano. Ellos creyeron que yo me rompería. En cambio, me fui caminando. Y esa decisión no me costó una familia. Me dio una vida.